Hola a todos, espero que sigan muy bien. Ya vamos cerrando esta parte donde estamos utilizando el espectro discreto para sentar mejor las bases de cómo vamos a utilizar el espacio de Ketz y los operadores para describir sistemas cuánticos. Algo que había mencionado la última vez es que tenemos que definir mejor cuántos observables necesitamos para describir un sistema cuántico. Este conjunto de observables que nos va a servir para hacerlo se conoce como un conjunto de observables compatibles. Entonces aprovechemos ahora para definirlo mejor. La situación es la siguiente. Cuando yo quiero describir un sistema cuántico, quisiera que yo pudiera, con observaciones, definir completamente el estado del sistema. O sea, yo quisiera definir el estado en una situación con varios grados de libertad. Con un grado de libertad ya sabemos que es relativamente sencillo. Ahora, si tengo varios, pues tengo que tener varios observables. Eso ya lo hemos discutido. ¿Qué sucede ahora? Que entonces lo que vamos a hacer es suponer que vamos a medir varios observables y eso lo hemos visto como un proceso de filtrado. Experimentalmente habíamos dicho que teníamos varios tipos de ensambles, uno que llamamos mixto, donde pueden haber sistemas definidos en distintos estados y por un proceso de filtrado yo voy dejando solamente unos que estén exactamente en el mismo estado. O sea, vamos a pasar de un ensamble mixto a un ensamble puro donde todos los sistemas están exactamente en el mismo estado. Ahora imaginemos que tenemos este sistema y queremos hacer el procedimiento mediante el filtrado primero de un observable A. Y de ese observable tomamos el valor A1 de su espectro. ¿Sí? El autovalor A1 de su espectro en el proceso. Si ese autovalor resulta que no es degenerado, quiere decir que le corresponde solamente un ket. Es este caso. Si no es degenerado, o sea, la dimensión de ese subespacio es 1, entonces le corresponde solamente un ket. Eso implica que entonces, bueno, solo un ket módulo una fase o una constante. Eso implica que cuando yo tomo el filtrado y escoge solamente ese valor, que es tomar el estado así, yo sé que he definido completamente el estado del sistema. Entonces, en ese proceso, si resulta que ya escogí un autovalor que es no degenerado, pues ya no tengo que hacer nada más. Ya sé que sí, por ejemplo, imaginémonos que yo hago la medición de A. Si ahora yo mido otro observable que sea compatible con A, un B por ejemplo, el resultado va a ser solamente 1, porque este corresponde solamente a un estado. Entonces ahí no habría necesidad de hacer más filtrados. Ya sé que esa es la única posibilidad. La medición del observable me permite simplemente definir a qué autovalor de B le corresponde. Si yo vuelvo y mido A, como yo estoy tomando un B compatible con A, yo sé que este resultado A1 no va a cambiar. Entonces yo sé que ese estado le corresponde el autovalor A1 y el autovalor que yo mida con B. Pero es exactamente el mismo que. La situación es un poquito más elaborada en el caso en que yo escoja para el observable A un autovalor que sí resulta degenerado, o sea que su subespacio tenga una dimensionalidad mayor a 1. ¿Ok? Si es mayor a 1, entonces yo tomo el estado del sistema de esta manera y lo único que puedo decir es que ese estado, como ya hemos venido diciendo, está en el subespacio correspondiente a ese autovalor. Pero como el subespacio tiene una dimensionalidad mayor a 1, entonces no queda completamente definido. Y como eso es lo que yo quiero, entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar realizar mediciones extra con observables compatibles que me van a permitir entonces filtrar más. Entonces voy a coger un observable B. Y para ese observable B voy a tomar el autovalor B1. Ahora, estoy haciendo exactamente lo mismo que hice antes. Ahora, como este autovalor no es degenerado, cuando yo mida B, me van a servir varias opciones.
que es lo que me está certificando que es degenerado. Puede que no suceda así, pero en general van a salir varias opciones. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer el filtrado con un B1. Escojo de esas opciones un B1. Si la dimensionalidad o el degeneramiento de ese B1 es 1, o sea, no es degenerado en este subespacio, entonces el estado queda completamente definido en el estado A1, A2, B1, completamente definido, porque yo sé que dado este autovalor solamente hay una posibilidad con B1. Pero si B1 resulta degenerado, o sea, su dimensionalidad en el espacio B1, en el espacio A2, en este subespacio me estoy refiriendo, resulta mayor a 1, entonces vamos a tener que seguir filtrando. Y así sucesivamente, entonces podríamos escoger un observable C que conmute con los anteriores para seguir haciendo el filtrado. ¿Ok? Entonces en general lo que yo voy a tener es que voy a necesitar un conjunto de observables que me van a definir completamente los estados luego de un proceso de filtrado continuo. Es importante que tengamos en cuenta que aquí yo lo puse como un proceso de sucesiones de filtrado, pero en realidad todas esas mediciones se pueden considerar como si fueran simultáneas. Recordemos lo que dije la vez pasada, que no hay jerarquía. Entonces yo pude haber medido B primero, después A o C y no hay ningún problema. El resultado al final tiene que ser el mismo una vez yo haya definido completamente los estados y sus correspondientes valores propios para cada observable. ¿Qué sabemos? Que si yo conozco el número de grados de libertad de mi sistema, entonces yo sé cuál es el mínimo número de observables que yo voy a necesitar. Ese mínimo número va a corresponder exactamente al número de grados de libertad. Y así entonces llegamos a la definición de lo que quiero establecer ahorita, que es el conjunto completo de observables compatibles. En principio, ya de lo que he dicho, uno podría darse una idea de qué es, pero existen dos definiciones, se pueden dar dos definiciones paralelas de lo que es. Entonces, va a ser un conjunto de observables compatibles, ¿ok? Pero entonces a ese conjunto yo sé que si yo mido un multiplete, digamos que yo los mido a todos, y obtengo un multiplete de valores propios, le corresponde solamente un ket. Como siempre, módulo un escalar, que no va a afectar el estado. Entonces, dado un multiplete, yo sé que definí completamente el estado cuántico. Otra definición es, imaginémonos que yo tengo el conjunto de observables compatibles y existe solo una única base de kets que diagonaliza todos los observables simultáneamente. Entonces son las dos definiciones. Por un lado, que dado una medición de todo simultánea, esto define completamente el estado, o sea, a un multiplete de valores propios le corresponde solo un ket, o que uno pueda encontrar una base que diagonalice todos los observables simultáneamente. Ahora, esto que acabé de decir no contempla esto. Porque, en principio, imagínense que yo tengo ya un conjunto completo de observables compatibles y encuentre un tercer observable, un C, que conmuta con los otros dos. Si yo tengo ese C que conmuta con los otros dos, estas definiciones que he dado, entonces me permiten que el conjunto de los tres observables también sea un conjunto completo de observables compatibles, bajo estas definiciones. Pero usualmente uno pues quiere lo que quiere es economía, entonces aunque este es un conjunto completo de observables compatibles, yo me voy a quedar con el más pequeño, que precisamente va a coincidir con el número de grados de libertad del sistema. Por ejemplo, en este caso, 2. ¿Listo? Entonces, yo sé que el conjunto completo de observables compatibles que yo voy a escoger va a tener un número de elementos iguales al número de grados de libertad del sistema. Ahora, de pronto les causará un poquito de inconformismo, en el sentido que usualmente uno cree que la mecánica cuántica es más complicada que la mecánica clásica y sin embargo en la mecánica clásica si yo quiero solucionar por ejemplo un sistema de un grado de libertad que es el movimiento unidimensional de una partícula, para describir su movimiento yo necesito dos valores que sería por ejemplo la posición y la velocidad inicial.
Eso está relacionado con el hecho que en mecánica clásica yo estoy trabajando con ecuaciones de movimiento con dos derivadas en el tiempo. Sucede que, ya lo vamos a ver en su momento, en mecánica cuántica nosotros vamos a trabajar con una ecuación de movimiento con solo una derivada en el tiempo y por tanto vamos a necesitar igual número de datos como grados de libertad. ¿Sí? Entonces, en un caso dimensional voy a necesitar solamente un dato o un observable, contrario a que en mecánica clásica que necesitamos, por ejemplo, posición y velocidad. Bien, un tercer comentario es que dado un sistema, ya sabemos que queremos encontrar un conjunto completo de observables compatibles. Suena como un trabalenguas, pero ¿será que si yo pongo a un grupo de personas a que encuentre ese conjunto completo de observables, lo van a traer exactamente el mismo? No, en general, el conjunto completo de observables compatibles existen varias posibilidades. O sea, no es único. Para ejemplo, tomemos el caso de spin un medio que lo estudiamos con Stein-Gerlach, el experimento de Stein-Gerlach. Allí veíamos que nosotros habíamos escogido describir todo en términos de SZ. Habíamos escogido los estados propios de SZ para describir los estados S más y S menos en Z, SX más y SX menos y SY más y menos. O sea, habíamos escogido a este como nuestro conjunto completo de observables compatibles, un grado de libertad, un observable. Pero yo pude haber escogido o bien SX o SY y no hay ningún problema. Entonces aquí el último comentario, antes de pasar al a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con un ejemplo, es que el conjunto completo de observables compatibles no necesariamente es único. Ilustremos todo lo que veníamos haciendo con el ejemplo que utilizamos la vez pasada, donde teníamos dos observables, el primero A con 2 autovalores y el segundo B con 3 autovalores. Si arranco de un ensamble mixto y utilizo el observable A para hacer el filtrado, tengo dos posibles mediciones, que son los dos posibles autovalores. Según el postulado de medición, solamente puedo medir los dos posibles autovalores de ese observable. Sin embargo, estos dos haces todavía no son estados completamente puros porque hay un degeneramiento de 3 en este subespacio y un degeneramiento de 2 en este subespacio. De tal manera que yo no tengo completamente definido el estado con que salieron acá. Para hacerlo utilizamos el observable B. El observable B, por ejemplo, si yo cojo este ensamble mixto, porque todavía no está completamente definido, y mido B, yo puedo hacer el filtrado de los 3 autovalores correspondientes. Cuando yo mido B, ese autovalor en este subespacio restringido solamente le corresponde una vez, no aparece más de 2 veces. Entonces yo ya sé que el estado está completamente definido con autovalores 2A y B. O sea que el A que sale de aquí ahora sí es un ensamble puro. Si yo mido en cambio o escojo el autovalor menos B aparece solamente una vez en este subespacio, o sea que este señor está completamente definido y se le asocia el ket 2A menos B. Si yo escojo 0, lo mismo, solamente aparece una vez en este subespacio y entonces el ket o el estado queda completamente definido. Es otro as de un ensamble puro. Si yo cojo este por el otro lado, tengo dos opciones porque dentro de este subespacio solamente hay dos opciones de autovalores para B, bien sea B o menos B. Y en ambos casos el estado queda completamente definido porque ellos aparecen solamente una vez dentro de ese subespacio. Entonces tengo el ket AB y el ket A menos B. ¿Qué pasa? Por ejemplo, no va a aparecer este ket, el ket 2A0. Perdón, aquí en este caso va a ser el A0. El A0 no va a aparecer porque el autovalor 0 no está dentro del subespacio A, ¿cierto? El 2A0 sí aparece porque el 0 sí está dentro de este subespacio.
¿cierto? Entonces, este ket no aparece, aunque los dos autovalores son permitidos para cada observable por aparte. 2A es permitido para A y 0 es permitido para B. Dentro de la base que yo estoy escogiendo, que estoy encontrando cuando hago el filtrado completo, no va a aparecer, porque no son dos valores que van a aparecer simultáneamente. Están prohibidos aquí, cuando mido simultáneamente ambos. Lo mismo puedo hacer si mido primera B. Y para eso entonces allá nos convenía ordenar la base de otra manera, de tal manera que los observables pues son los mismos, pero quedan ordenados de otra manera. Entonces aquí identificamos los subespacios correspondientes al autovalor menos B, B y 0. Aquí entonces tenemos algo distinto a lo que sucedía antes. Por ejemplo, venía un ensamble mixto y pues, si yo escojo el autovalor 0, este ya es un ensamble puro, porque no hay otra opción sino que el valor que yo mida con A sea 2A. No hay degeneramiento de este autovalor, ¿cierto? Este autovalor no es degenerado. O sea que cuando yo mido, ya el ensamble queda puro. Y se le asocia el estado 2A0. En cambio, si escojo B o menos B, todavía los ensambles siguen siendo mezclados porque ellos están degenerados. Y necesito de A para que me levante ese degeneramiento. Y voy a escoger 2A. Y si escojo A y ya he escogido menos B, entonces el estado queda completamente definido con el ket A menos B, ¿cierto? Y si escojo B, por ejemplo, y escojo 2A, ya el estado queda completamente definido con el ket 2AB. Nuevamente, en ambos casos, sucede que no va a aparecer, por ejemplo, el ket A0, que está prohibido cuando mido simultáneamente ambos operadores. Algo interesante e importante es que, independientemente de cómo yo haga el proceso de filtrado, las bases que voy a encontrar al final son exactamente las mismas. Entonces, con esto espero ilustrar un poquito qué es lo que es el proceso de filtrado que estaba mencionando. Ahora vamos a establecer mejor algunas reglas de juego cuando tengo estas bases, para que queden un poco generales y los ilustramos con algunos ejemplos. Bien, entonces utilicemos todo lo que hemos construido esta vez para establecer mejor cómo se procedería. Voy a utilizar el ejemplo de 3 grados de libertad. Debe ser más o menos claro cómo sería para distintos grados de libertad. 3 grados de libertad, sabemos que nuestro conjunto completo de observables compatible tiene que tener 3 observables, los voy a llamar A, B, C. Y esos van a tener autovalores A, B y C. Vimos que si queremos construir la base, esa base va a proceder como si fuera un proceso de filtrado. En ese proceso de filtrado aparecen tripletes dentro de los kets de la base, pero no cualquiera. Solamente van a aparecer las combinaciones permitidas después de hacer todo el proceso de filtrado. En el caso que acabamos de estudiar, por ejemplo, era un espacio 5-dimensional, entonces solamente aparecían 5 combinaciones permitidas, ¿cierto? Por ejemplo, no aparecía el ket 0A o A0, perdón. Entonces, esa sería la base, así se representaría la base como las combinaciones de los tripletes, en este caso, que son permitidos. De ahí para adelante las cosas pues proceden muy parecido a lo que hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, tenemos la ortonormalidad, donde aquí nuevamente tengo que tener en mente que solamente voy a considerar los que están ahí en estos tripletes permitidos. La completez, donde la suma nuevamente la restringo a los posibles tripletes permitidos en el espectro de la medición simultánea de los 3 observables compatibles. Y teniendo la completez, pues entonces es muy sencillo hacer el resto. Ya sabemos, por ejemplo, cómo expresar un ket como una superposición de la base. Por ejemplo, es coger la relación de completez y golpear cualquier ket con ella. De tal manera que vamos a obtener esta superposición, nuevamente sumando sobre los tripletes permitidos, porque eso viene de esta sumatoria, y este D va a ser la predicción de este señor con el ket eta.
Entonces es importante tener en cuenta que uno solamente va a sumar sobre los permitidos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un proyector, quiero hacer el proyector sobre el subespacio correspondiente al autovalor B del observable B, que eso es lo que tengo aquí. Entonces, en toda esta sumatoria, voy a dejar de sumar sobre J y voy a dejar a J quieto, en este caso, como M. Y voy a correr I y K, pero recordando que ese I y K solamente pueden estar entre los tripletes permitidos. ¿Listo? Ya teniendo el proyector, entonces puedo hacer uso del postulado de medición, porque el postulado de medición es completamente general. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que al medir el valor, el observable sobre un estado eta arbitrario, entonces lo que tengo que hacer es proyectar el ket restringido a ese subespacio sobre el ket del estado. Este ket restringido a ese subespacio habíamos dicho que era el proyector actuando sobre el estado, o si prefieren pensarlo así, recordando lo que habíamos dicho, la probabilidad de que suceda ese valor es simplemente el valor esperado del proyector. Entonces esto es completamente general, ¿sí? Aquí simplemente estoy utilizando lo que acabamos de establecer y recordando lo del tercer postulado. En un ejemplo tal vez se vea con un poco más de claridad. Supongamos que yo tengo un estado, tengo 3 grados de libertad y el estado está dado por esto, ¿sí? Voy a suponer que el estado ya está normalizado para que yo pueda utilizar estas relaciones del tercer postulado. Entonces vamos a medir el observable B. Si yo voy a medir el observable B, acabé de decir que me conviene separar en los kets restringidos a cada subespacio. Vemos que para el observable B tengo solamente 2 posibles autovalores, miren, B1 y B2. Entonces, cuando yo separo el estado en los 2 posibles subespacios, voy a tener un eta 1 y un eta 2. El eta 1 va a ser simplemente las partes del estado que tienen el autovalor B1, que yo sé que entonces van a estar dentro del subespacio correspondiente al autovalor B1. Y el eta 2 va a ser la parte del estado que está dentro del subespacio correspondiente a B2. Y ya con eso, entonces, por ejemplo, puedo calcular probabilidades, que es lo que acabé de hacer. Entonces, la probabilidad de medir B1 va a ser la proyección de este eta 1 sobre el ket, que me va a dar la suma al cuadrado de estos 2 coeficientes. Ya a esta altura debe ser más o menos claro cómo procede este cálculo. Es importante tener claro que esta probabilidad es distinta a la probabilidad de que me resulte este ket. Si yo quiero calcular la probabilidad de que me resulte este ket, entonces lo que tengo que hacer es nuevamente lo que hemos hecho hasta ahora, que es proyectar sobre esa base y elevar al cuadrado. Eso es lo que hemos hecho en otras instancias. Esta probabilidad es la probabilidad con la que va a resultar una medición simultánea de los 3 observables y que resulten este triplete. Esa va a ser la probabilidad de que resulte este triplete bajo una medición simultánea de los 3 observables, que es distinta a la probabilidad de que cuando yo mida B obtenga el valor B1. Entonces esto es bastante abstracto, parece que no tiene nada de contacto con la realidad. Cerremos con un ejemplo que espero les guste porque ya inmediatamente nos conecta con uno de los ejemplos más bonitos de la mecánica cuántica en lo que respecta a este curso. Entonces, allá vamos. El ejemplo que vamos a trabajar es precisamente el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene 2 partículas, sin embargo, nos vamos a restringir a una parte que es la interesante, que son los grados de libertad del centro de masa. Entonces, no nos vamos a concentrar en todos los grados de libertad, sino solamente en el centro de masa. Y en el centro de masa, la situación se reduce a como si estuviéramos estudiando solo una partícula. Cuando estemos allá, quedará un poco más claro, aunque si recuerdan el análisis de un sistema planetario, eso debe estar más o menos claro. Entonces, por ese lado,
tenemos menos grados de libertad de los que originalmente uno pensaría que tiene. Además, por ahora vamos a pensar en que no tenemos spin. Vamos a suponer que el electrón no va a tener spin y eso me va a reducir aún más los grados de libertad. Parece aburrido la situación ahí, pero es lo suficientemente complicada como para que nos divirtamos un rato. Entonces, si yo tengo una sola partícula y esta no tiene más grados de libertad, no tiene grados de libertad internos, pues tengo solamente los 3 grados de libertad usuales de una partícula en 3 dimensiones. O sea, necesito un conjunto completo de observables compatibles con 3 elementos. Esos 3 elementos, una escogencia que existe para esos 3 elementos, precisamente corresponden al hamiltoniano, al momento angular al cuadrado y la componente z, alguna de las componentes del momento angular. Supongamos que es la componente z. Este es el conjunto completo de observables compatibles y aquí están sus ecuaciones de valores propios. Sucede que están restringidos. Entonces, para empezar, este n que aparece aquí, que me está implicando cuál es el espectro del hamiltoniano del átomo de hidrógeno, solamente puede ser en enteros positivos. ¿Listo? El L que aparece aquí también va a estar restringido y está restringido precisamente por el valor de n. Entonces, aquí precisamente se me olvidó escribirlos. Escribámoslos, aprovechemos. Entonces, n es un número entero. L solamente puede tomar valores de 0 hasta n-1, entonces depende del valor de n. Dependiendo del valor de n, L puede tomar varios valores. Y el último número cuántico que llamamos va a ser m. Entonces, si vemos, el número de tripletes, en principio pensaría uno que tiene muchísimos, si simplemente deja como que fueran números enteros. Este puede ser un número entero negativo, pero estamos viendo que están restringidos, que es algo lo que veíamos anteriormente, que los tripletes no pueden ser cualquiera. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar esto para ver un ejemplo rápido de cómo sería el análisis de un sistema, del sistema del átomo de hidrógeno. Supongamos que a mí me dan que el estado del átomo de hidrógeno está descrito por esto. Aquí lo que estoy poniendo es una superposición de la base. Esta base, tal vez puedo hacer esta base que estoy poniendo aquí, hago conexión con lo que en el primer video por allá discutíamos. Es precisamente, está correspondiente a los estados estacionarios que Bohr en algún momento discutió. Entonces aquí lo que estoy haciendo es una superposición de los estados estacionarios. ¿Listo? Que ahora lo vemos como la base de Ketz propios correspondientes al conjunto completo de observables compatibles. Entonces tengo un estado y de ahí, según lo que acaba de decir, puedo extraer todo lo que quiera. Por ejemplo, yo puedo preguntarme cuál es la probabilidad de con una medición de la energía, o sea, el hamiltoniano, me resulte el valor epsilon cuartos. Este epsilon no he dicho qué es, pero bueno, es un número con unidades de energía. Entonces, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que me resulte epsilon cuartos, entonces tengo que hacer el procedimiento que acabamos de ver. Sin embargo, si se dan cuenta, el mismo número cuántico aparece en todos los Ket de la superposición. O sea que este señor, este eta, es un Ket propio del hamiltoniano, ¿cierto? Es un autoestado del hamiltoniano. De tal manera que la probabilidad de que resulte ese valor tiene que ser 1. ¿Listo? O sea, no va a haber una división de estados como teníamos, porque solamente aparece un autovalor. Solamente va a haber un autovalor posible ahí. La situación se enriquece si ahora yo, por ejemplo, pregunto no sobre el hamiltoniano, sino sobre el momento angular al cuadrado. Por ejemplo, puedo ver cuánto es la probabilidad de que cuando yo haga esta medición me dé 0 acá. Entonces me doy cuenta que lo que tengo que ver es dónde aquí voy a tener ese pedacito, y ese pedacito lo encuentro acá. ¿Sí? Entonces, la única parte del estado que está en el subespacio del autovalor 0h es este. Y lo que acabamos de ver es que para ver el valor esperado, la probabilidad, lo que tengo que hacer es proyectar esta partecita en el Ket.
Y es precisamente el módulo al cuadrado de este pedazo, que es lo que tengo acá. Muy similar si yo lo que me pregunto es cuál es la probabilidad de que salga 2h cuadrado, que aquí, perdón, eso está mal. En realidad es... no, sí está bien, sí, 2h cuadrado, que corresponde a L igual a 1. Y nuevamente vemos que solamente está en este pedazo y corresponde al módulo al cuadrado de este. La situación es más rica si en cambio yo me pregunto cuál es la probabilidad de que resulte cuando mide el momento angular al cuadrado 6h, que eso corresponde a L igual a 2, ¿cierto? 3 y 2. Entonces voy y veo cuál de estos está en ese subespacio y veo que tengo dos opciones, esta y esta. Y lo que tengo que hacer es coger este pedazo, estos dos pedazos, y proyectarlos sobre eta. Y me va a dar el módulo al cuadrado de este más el módulo al cuadrado de este, porque estos dos son ortogonales, que es lo que tengo acá, ¿cierto? Y obtengo la probabilidad de tener ese autovalor, el valor 6h cuando mida el momento angular al cuadrado. Análogo si yo quiero hacer la medición del momento angular en z. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, preguntarme cuál es la probabilidad de obtener el autovalor menos h, que correspondería al número cuántico menos 1, vemos que solamente tengo esta probabilidad, esta componente que me da un 16avo. Si me pregunto qué es la probabilidad de tener más h, corresponde al número cuántico 1, o sea, solamente este pedazo de acá. Y si me pregunto, en cambio, cuál es la probabilidad de obtener una predicción en z0, que corresponde al número cuántico 0, tengo dos posibilidades que su probabilidad me va a dar la suma al cuadrado de sus coeficientes, que es esto que tengo acá. Bien, entonces espero que vean con esta ilustración cómo el aparataje que hemos construido nos da suficientes herramientas para predecir. ¿Sí? Ya tenemos herramientas para predecir si, por ejemplo, alguien me da esta información y me da esta información. Obviamente, nosotros quisiéramos tener también las herramientas para solucionar esto y para desarrollar cosas tan interesantes como esta, para tener, digamos, más poder. Eso lo vamos a hacer más adelante, pero quiero que tengan claro que las herramientas que hemos construido hasta ahora, aunque parecen bastante abstractas, ya tienen toda la capacidad de ser predictivas. Y eso, pues, creo que es bastante importante. Entonces, espero sigan conectados, sigan atentos y yo también estaré atento a todas las preguntas que tengan. Hasta luego.